mañana es que usted salga de este lugar conociendo y sabiendo quién es Él, pero también conociendo quiénes somos cada uno de nosotros. Y el título de este mensaje es Dibujando el corazón del hombre. Y bueno, no encontré un dibujo muy bonito, pero no importa el dibujo, pero lo que importa aquí es que realmente nosotros podamos entender que Dios quiere que conozcamos nuestro corazón, y Él viene dibujando el corazón del hombre, mostrándolo, expresándolo, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Si usted pregunta qué es Génesis y qué es Apocalipsis, es el primer libro de la Biblia, Génesis, y el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, que algunos le llaman Revelación, pero es el libro de Apocalipsis. Entonces, la Biblia, para poder entenderlo con un poquito más de claridad, es un libro que es totalmente diferente a los demás. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos que la Biblia es un libro diferente a todos los demás? Número uno, porque es la palabra de Dios. Y por ende, como es la palabra de Dios, tiene todas las cosas expresadas y bien claras. Sobre todo el corazón del hombre y el corazón de Él. Hoy vamos a ver cómo es que Dios va dibujando el corazón del hombre. Pero si la Biblia, por ejemplo, fuera una idea solamente humana, porque ciertamente la Biblia ha sido escrita por más de 40 autores, en diferentes épocas, en un rango aproximado de 3.500 años. 40 autores que no se conocían en diferentes épocas, pero que todos estaban conectados. ¿Cómo es posible que alguien del año cero, digamos, o alguien del año 1500 antes de Cristo, pueda haber escrito algo y estar totalmente conectado? Solamente por una sencilla razón, porque el autor de la Biblia, si bien es cierto, Dios ha usado hombres, pero no es el hombre. Los hombres fueron los que escribieron, pero la Biblia dice inspirados. ¿Qué significa la palabra inspirados? Que llenos del Espíritu de Dios. Para ponerlo en un contraste y poder entenderlo, es como por ejemplo el diseño. Ustedes están en un auditorio ahora que está terminado, que está acabado. Este edificio está hecho, pero este edificio fue planificado por alguien, un arquitecto, y un ingeniero fue el que ejecutó todo. Pero el que tiene todo el plan completo del edificio es esta persona, el arquitecto. Pero él comienza a decirle: tú vas a hacer la puerta, tú te vas a encargar de la madera, tú te vas a encargar del piso, y cada uno comienza a hacer su parte. Tú te vas a encargar de la columna, tú vas a hacer esto, y cada uno comienza a hacer su parte. Pero cada uno, si está enfocado en su parte, no sabe de qué trata todo el resto, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, a manera de ilustración, nosotros podemos saber que la Biblia está escrita por un solo autor, que es Dios, y que ha usado diferentes hombres en diferentes épocas, pero que todos, sin conocerse, han estado conectados. ¿Por qué? Porque la Biblia es el resultado del pensamiento de un solo ser, que es nuestro Dios. Entonces, si la Biblia fuera una idea solamente humana, para poder seguir aclarando esto, posiblemente como cada uno de nosotros, cuando usted quiere presentar algo, probablemente lo que haríamos sería mencionaríamos solamente las cosas buenas. ¿Cuántos de ustedes mencionan las cosas buenas nomás que hacen? Y no las malas. ¿Verdad que es así? Si esto fuera una idea humana, posiblemente mencionaría solamente las cosas buenas y ocultaría o trataría de esconder, de solapar aquellas cosas malas, es decir, de que no se vean. Pero las personas, y este libro, la palabra de Dios, hace algo espectacular con la vida del hombre. Muestra al hombre tal como es. Nosotros cuando vemos a una persona, superficialmente la vemos buenas, ¿verdad? A ver, sonría. Qué lindo es usted cuando sonríe, ¿no? Usted se ve lindo, se ve bueno, aparentemente, ¿verdad? Porque nosotros mostramos la imagen que deseamos dar. Nosotros queremos siempre dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Como cuando va a una fiesta, lo invitan a una fiesta de gala, usted va con lo mejor que puede. Quiere mostrar lo mejor de usted, se hace un buen corte de cabello, un buen peinado, y comienza, invierte, ¿no? Porque usted quiere verse bien, quiere que el resto lo vea bien.
Así como el hombre se vende, así como nosotros nos vendemos, nos mostramos. No solamente queremos dar la mejor impresión, sino deseamos que la gente nos conozca por nuestro lado bueno. No queremos que la gente nos conozca por el lado malo. No queremos que la gente sepa que eres un renegón o eres una renegona. Pero acá no hay ninguno, seguro, ¿verdad? No queremos que la gente conozca que eres intolerante, que reaccionas de una manera violenta muchas veces. No queremos eso. Queremos que la gente nos conozca por el lado bueno. ¿Cierto? Es así, es así. Queremos que la gente nos conozca por nuestro lado amable, honroso, bueno. Pero la Biblia, esta palabra que es preciosa, a diferencia de todos los libros que pueden existir en todas las religiones que tú te puedes imaginar, porque hay muchas religiones conocidas y otras desconocidas, pero todas tienen libros que ilustran y que te dicen, mira, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que portarte así o tienes que portarte de esta otra manera. Pero la Biblia describe perfectamente la realidad del corazón del hombre. Y un pasaje en ello lo muestra, ¿no? Cuando dice que engañoso es el corazón, que está en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas. Cuando dice que la Biblia que engañoso es el corazón, me está diciendo que es mentiroso, que nuestro corazón es mentiroso, que nuestro corazón nos engaña. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y no solamente termina ahí, dice, y perverso. ¿Que mi corazón es perverso? No, pastor, tú te equivocas. No, sí, solo que no te das cuenta, porque la mayoría de nosotros tenemos la intención, el querer está en nosotros, pero el hacer, no. Y para darnos cuenta, simplemente nosotros nos podemos dar cuenta de la manera como reaccionamos ante diferentes eventos, ante diferentes circunstancias. Entonces, la Biblia describe perfectamente cómo es el corazón del hombre, lo dibuja para que el hombre sepa cómo es su corazón. ¿Para qué? Para que se pueda entender, para que el hombre pueda entender cada vez más su condición y por qué es que tiene que venir y recurrir a Dios. Porque si el hombre no entiende su condición y no entiende cómo es su corazón, nunca va a poder venir y recurrir a Dios. Por eso es que la Biblia en Romanos 5:8, más Dios dice, muestra su amor para con nosotros, y ahí lo dice en Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la Biblia? Que Dios conoce nuestra condición, nuestra maldad, nuestra perversidad, nuestra arrogancia. Él conoce todo acerca de nosotros. En que siendo aún pecadores, a pesar de, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Entonces, esto es lo que hace diferente a la Biblia. Porque no solamente dibuja el corazón de Dios y dibuja el corazón del hombre, sino que a diferencia de cualquier otro libro que exista, describe tal y cual cómo ocurrieron las cosas con cada personaje bíblico, con cada persona que Dios escogió, mostrándoles y mostrándonos también para nosotros todo acerca de ellos, y nos muestra todo acerca de nosotros. Esto es muy importante entenderlo, porque la Biblia comúnmente es conocida como la palabra de Dios. Mucha gente se expresa de la Biblia como la palabra de Dios, y así es. Y esta muestra la condición del hombre para que él pueda entender con claridad el por qué y el para qué de la venida del Señor Jesucristo. Hay gente que sigue una religión y que sí, Jesús es Dios, pero no entienden absolutamente nada. Están más perdidos que una persona podría estar perdida en el desierto. Están perdidos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla del rey David, dice que él era un hombre, cuando habla de él, la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! ¡Qué gran hombre debe haber sido David! Porque es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también menciona que él fue un adúltero y luego un asesino que trataba de ocultar su pecado. Pero no era un hombre conforme al corazón de Dios.
Esa postura que Dios, o ese enunciado que Dios dio acerca de David, nunca cambió. Él fue siempre un hombre conforme al corazón de Dios. No, un ratito, pastor, pero él fue un adúltero, adulteró, y además fue un asesino. Pero Dios no cambió su postura acerca de él. Qué interesante. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona a los hombres que Él ha escogido, que ha llamado, como cada uno de los que Dios viene llamando desde que se inició, desde que Dios inició el plan de salvación a través de Cristo Jesús desde Génesis. Y lo que Dios hace es que no oculta lo malo. En la Biblia no vemos el pecado oculto de David. No vemos que, no sabía acerca de esto. No, la Biblia lo menciona claramente. Hay una claridad en ello. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué la Biblia no oculta lo malo de David y solo menciona lo grande que fue David? ¿Por qué la Biblia no hace eso? ¿Verdad? Porque a muchos sentirían, de repente, no pasa aquí, pero muchos podrían sentir hasta incluso vergüenza, ¿no? Decir, oye, pero en la Biblia, ¿cómo Dios llama a un hombre conforme al corazón de Dios? A un adúltero y a un asesino. Y a veces no sabemos qué responder cuando viene una pregunta como esa, porque no hay un entendimiento claro. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Porque no se trata de ocultar las cosas que el hombre hace. Es más, lo que Dios hace siempre es exponer las cosas que el hombre hace. ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Que es lo más conocido, ¿verdad? Pero los mandamientos, ¿cuál es el objetivo de los mandamientos? ¿Cumplirlos, pastor? No es cumplirlos, es evidenciar cómo es el hombre. Por ejemplo, no robar. En algún momento vas a robar y vas a atentar contra el plan de Dios, contra la soberanía de Dios. No mentir. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Que tú eres un mentiroso. ¿Cuántos de nosotros hemos sido mentirosos? Todos tenemos que levantar nuestra mano, porque todos hemos mentido en algún momento. Entonces la Biblia, ¿para qué da los mandamientos? Los da para evidenciar nuestra naturaleza. Entonces, muy por el contrario de ocultar el comportamiento del hombre, lo que la palabra de Dios hace es exponerlo. ¿Y cuál es el propósito de exponer? Porque eso parecería que fuera algo malo. No, porque si el hombre no es expuesto con su realidad, el hombre no puede venir a Dios a pedir ayuda. Porque el único objetivo de exponer al hombre es que el hombre pueda cambiar su actitud y decir, Señor, perdóname, yo te necesito. Porque Jesús vino por pecadores. Él no vino por gente santa, amén. Él no vino por sanos. Él no vino por el que se porta bien. Él vino por el que se porta mal. Si tú te has portado mal, has hecho lo malo delante de Dios, tú calificas para el reino de Dios. Si tú te crees buenito y que no le haces daño a nadie, aún no te das cuenta de cómo es tu naturaleza. Pero estamos hablando del hombre en el pasado, porque cuando estamos en Cristo todo cambia, nuestra actitud también cambia. Entonces la Biblia no trata de ocultar las cosas como el hombre hace. La Biblia nunca va a hacer eso, porque el plan de Dios es dibujar cómo es el corazón del hombre. Porque el problema del hombre no es lo que hace. Lo que el hombre hace y cómo opera es simplemente el resultado de su condición. El hombre es el resultado de lo que es. Sus obras son el resultado de lo que es. ¿Me dejo entender? ¿Por qué miente el hombre? Porque su corazón es mentiroso. ¿Por qué roba el hombre? Porque su corazón es ladrón. ¿Por qué hace lo malo el hombre? Porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, sale todo, como dice, y ese verso no te lo di yo, pero está en Marcos 7, verso del 21 al 23. Dentro del corazón del hombre está el problema del hombre, no está afuera, está adentro. Entonces, no se trata de ocultar las cosas como el hombre hace, porque ese no es el problema del hombre. Lo que el hombre hace, cómo actúa, solamente es la consecuencia de la condición que el hombre tiene. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, y esa lista
termina y en el 21, en el 21, en el 22 dice los hurtos, las avaricias, en el 23, y en el verso 23 dice, todas estas maldades, ¿de dónde salen? ¿De dónde? De dentro. De dentro, dice, ¿no? De dentro salen y contaminan al hombre. O sea que lo que sale adentro es lo que contamina al hombre. Entonces, volviendo al ejemplo que dábamos, el ejemplo del rey David. El rey David era tan igual como cada uno de nosotros. Y esto es lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios? Él hace llegar su evangelio hacia nosotros de una manera clara, para que tú te puedas identificar con fulano, con mengano, con cualquiera de los personajes de la Biblia. Porque ellos eran tan mortales como tú y yo. A veces pensamos, no, el santo David. No hay ningún santo acá. Santo sí es, porque Dios lo separó para él. Amén. Pero no es porque él haya hecho cosas buenas o sea bueno. ¿Me dejo entender? No es por su propia justicia. Y lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es lo que hizo diferente David? ¿Qué cosa es lo que hizo diferente? ¿Por qué David pudo alcanzar la gracia de Dios si fue un asesino y un adúltero? Y a pesar de eso, Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. ¿Cómo es posible? O sea, a mí me parece, ya ahora que estoy entendiendo la Biblia, algunos dicen, a mí me parece raro eso. Entonces, cuando leo la Biblia me saca del cuadro. ¿Por qué? Porque en el mundo, el sistema del mundo nos ha enseñado que ser bueno es portarse bien. Hacer lo bueno. Y claro, porque ese es el concepto del mundo. Pero la Biblia nos menciona que el hombre bueno es el que hace la voluntad de Dios. Eso es bíblicamente lo que es bueno. Y el hombre malo no es el que hace lo malo, no es el que hace maldades. El hombre malo es el que no hace la voluntad de Dios. El que sigue su propio consejo, el que hace su propia voluntad. Entonces, David era igual como cada una o cada uno de nosotros. Pero, ¿qué lo hizo diferente a David? ¿Qué fue lo que él tuvo que lo hizo diferente de los demás? Reconocer su condición y pedir perdón al único que debía pedir perdón. Y obviamente eso hizo que pidiera perdón a los demás y arrepentirse. Y vamos a ver eso, cómo él lo plasma en una oración. Vamos al Salmo 51 y voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. ¿Están conmigo, verdad? ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos dormidos hay? Ninguno, gloria a Dios. No yet, dicen, no, todavía no se me duerma. Escuche la palabra, el enemigo quiere que usted se duerma. Si usted siente sueñito, se pone de pie. Amén. Si siente sueño, se pone de pie. Yo no me voy a molestar, se pone un costadito y sigue escuchando. Porque el enemigo lo que quiere es robarle esta palabra. Amén. Entonces, el Salmo 51, él expresa lo siguiente, dice, ten piedad de mí, le dice, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe lo que es misericordia. El hombre cree que sabe lo que es misericordia, cree saber lo que es justicia. El hombre no sabe lo que es misericordia. Le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué le dice? Borra mis rebeliones. Lávame más y más, ¿de qué? De mi maldad. ¿Y qué le dice? Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué significa eso? Que él conoce su condición. Él reconoce que fácilmente se inclina, que fácilmente se desvía. Le dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Y le dice ahí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, y él habla de su condición, dice, en maldad he sido formado. ¿Qué significa eso? En otra versión dice, y acá mismo lo añade, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, nací bajo maldad
Y mi madre cuando yo nací, yo ya había nacido siendo pecador. Eso es lo que está diciendo en estos versos. He aquí, dice, tú amas, y le habla al Señor, la verdad en lo íntimo. Y eso es lo que Dios quiere, este encuentro que la Biblia lo llama Peniel. ¿Por qué Peniel? Porque es el encuentro hombre con Dios. Al margen de las personas que puedan estar a tu lado, o que tú puedas haber escuchado y que te dicen mira esto o aquello, o que te dicen una u otra cosa, que te dicen mira, sigue la palabra, lee, y eso está bien, pero eso es lo que Dios quiere, la verdad en lo íntimo. ¿Qué es lo íntimo? Cuando tú estás solo delante de Dios y tú puedes reconocerte quién eres delante de Él, cómo estás, en qué situación estás. Y en lo secreto, y esto me encanta, porque Él ama la intimidad de sus hijos, que el hombre tenga un encuentro, que se llama, la Biblia lo llama Peniel, pero es encuentro personal, y en lo secreto dice, me has hecho comprender, le dice, sabiduría. Entonces, sabemos que el pecado del que se está lamentando aquí David, en este salmo, es la conocida historia de su perversidad, ¿no? Porque él primero cometió adulterio con la mujer de uno de sus soldados más ilustres, uno de sus soldados que eran fieles a él. Y él no solamente se llegó a la mujer de su soldado, de uno de sus generales principales, que la Biblia más adelante en los Salmos lo menciona como los valientes de David. Era uno de sus valientes. Pero no solamente comete ese acto de adulterio, sino que además de eso, lo que él hace es, para que su pecado no quede oculto, para que su pecado quede oculto, manda a matar a Urías. Pero ella quedó embarazada. Entonces, si el hombre no pasa por ese proceso de ver su condición, cómo es delante de Dios, y ya, si usted quiere, puede buscarlo en la palabra, la vida de David, cuando viene el profeta Natán y le dice su verdad, pero no le dice su verdad, eres un adúltero, no, le dice, ay David, qué justo eres tú eres tan lindo, eres un hombre de mucha justicia, que te gusta hacer lo correcto, tengo una situación, ¿tú crees que me puedas ayudar? Por supuesto, ¿no? David todo, porque él es el hombre bueno, ¿no? Pero está con su problemón ahí atrás, pero con una investidura. Y le dice, mira, hay un hombre, le dice, en medio del pueblo, que tiene como 700, tiene 1000 ovejas, y hay un criado que tiene, estoy parafraseando la historia, usted la puede leer en la Biblia, y hay un criado que tiene una sola. Pero este hombre ha agarrado y ha matado al otro hombre para quedarse con esta ovejita, o con esta ovejita, ¿no? De este hombre. ¿Qué le agarra David? Porque le están viniendo a pedir un consejo. ¿Qué hacemos con este hombre? Vive Jehová que ese hombre hoy mismo morirá. Tú eres ese hombre. Cuando él pudo entender cómo la maldad de nuestro corazón nos inclina y nos lleva por caminos tan desastrosos, cuando uno sigue su propio consejo, cuando uno no se conecta con la palabra de Dios, cuando uno comienza a hacer lo que a uno cree que debe de hacer, lo que a uno le parece, y no nos damos cuenta, necesitamos un Natán que venga y exponga nuestro corazón delante de Dios, para hacernos ver dónde estamos, en qué situación estamos, hacia dónde estamos caminando. Amén. Entonces, él, cuando se da cuenta, él pudo reaccionar y darse cuenta, Señor. O sea, se da cuenta de su miseria. Ya había cometido el pecado de adulterio y ya había matado a Urías.
ya había hecho lo malo delante de Dios. Y mucha gente se autocondena. Yo no estoy diciendo que esté bien, o sea, uno tiene que ser consciente de cómo está caminando. ¿Amén? Amén. No importa si has venido por la primera vez, tú tienes que ser consciente de cómo estás caminando en este mundo. Y que un día tú vas a dar cuentas delante de Dios por cada acto que hiciste o que dejaste de hacer. Entonces, ¿qué nos hace ver este pasaje? Nos hace ver la fragilidad del corazón del hombre corruptible cuando se desalinea de alguna u otra manera con la palabra de Dios. Qué importante es estar conectado con tu discipulado, qué importante es estar conectado con alguien que te enseñe la palabra, qué importante es estar conectado con las cosas de Dios, con las cosas del reino, porque uno fácilmente se puede olvidar. Por eso es que la Biblia dice, ¿no? Y en 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No lo dice como un asunto de infundir temor, sino que tener cuidado de la dureza de nuestro corazón y de nuestro orgullo, como este nos puede llevar a caminos que más tarde vamos a lamentar. Amén, ¿están conmigo, verdad? Entonces, el engaño del sistema, de este mundo, ¿qué es lo que hace? Nos hace ver y nos hace creer que no somos tan malos. No, tú no eres tan malo, ¿no? Y que nosotros no seremos atrapados por esta clase de problemas como el que tuvo David, o otro problema, porque este fue el problema de David, que Salomón también lo tuvo. Se lo heredó a su hijo. Y el enemigo nos hace pensar, no, tú tienes el control, en cualquier momento tú puedes salir de ahí, sin mostrarnos la verdad real, que todo pecado en el que el hombre se involucra o que incurre, atrapa al hombre. Por eso es que hay mucha gente sufriendo. ¿Por qué hay mucha gente que sufre? La gente sufre cuando ya no encuentra una respuesta. Por eso Cristo es la respuesta. Él vino a dar la respuesta a ese problema que el hombre no puede solucionar. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Nos muestra con claridad, dibuja el corazón del hombre para que nosotros podamos vernos como un espejo, la fragilidad que podemos tener cuando nosotros nos separamos de la palabra. Yo no estoy diciendo que la separación no es algo inmediato que ocurre. Es como el adulterio no es inmediato, comienza posiblemente con una sonrisa, una mirada, un saludo, deja de ser atento en casa y comienza a ser atento más en la oficina o en otro lugar, y así comienza. ¿Cómo comienza esto cuando el hombre se aparta de Dios? Es que hoy día salí tarde y ya no tuve tiempo de orar, pero bueno, en el camino lo voy a hacer, y mientras estoy en el carro, y esto y el otro, y no nos damos cuenta, pero comenzamos a distanciarnos. ¿Cómo es que yo sé que una persona, y yo no soy Dios para nada, pero yo cómo puedo interpretar si una persona está conectada o no? Una razón simple, sencilla, práctica, que el pastor Steve Murrell nos ha enseñado a través de sus mensajes, que es cuando hace discípulos. Pero no hacemos discípulos porque, tengo que ser un discípulo, no, sino que es el resultado de la obra que Dios hace en tu vida. Es el resultado de lo que Dios hace en tu vida. Ahora la Biblia nos muestra con claridad que Dios conoce el corazón del hombre y Él ha venido a rescatarnos. ¿Creen acaso que Dios no pudo haber evitado lo que iba a hacer David con Betsabé? ¿Acaso Dios no pudo haberlo evitado? Pero Dios no intervino. Él dejó que muchas de las cosas que estaban ocurriendo ocurran para que el hombre pueda ver su corazón. Apocalipsis 3:1, y voy a leer la segunda parte, dice: yo conozco tus obras, dice. Diga conmigo, repita conmigo: yo conozco tus obras. Otra vez: yo conozco tus obras. Muy bien. ¿Qué significa eso? Dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives. O sea, tienes una apariencia,
tienes una imagen, tienes una postura. Y el Señor dice, y estás muerto. Y estás muerto. Es lo que dice, estás muerto. Que tienes una apariencia de vida, pero estás muerto. Estás separado. No hay vida en ti. Efesios 2, verso 1, voy a leer el 5 también. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, o cuando estaban muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo es que David pudo reconocer la misericordia de Dios cuando él se dio cuenta que estaba muerto? Claro, él ante todo el mundo quería ser el justo. David, necesito que me ayude con un caso. Natán hablándole, ¿no? Y nuevamente, lo que acabamos de mencionar hace un ratito. Y él, claro, con su postura de justo, con su postura de bueno, con su postura de rectitud. Pero a la larga, ¿cuál es el problema? Que está muerto. Está muerto. Pero ¿qué hizo Dios? Permitió ese evento en su vida que no fue para nada bueno, sino fue totalmente trágico y desastroso por los frutos que trajo como consecuencia, para traerlo a él nuevamente a la vida, para que él pueda reconocer su condición y arrepentirse delante de Dios. Efesios 2 dice, el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Así nos rescata el Señor. ¿En qué estábamos muertos? En nuestros delitos y pecados, es decir, en nuestras mentiras, en lo que vivíamos. En el verso 5 de Efesios 2 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Diga conmigo, vida. ¿Y saben lo que es la vida? La vida es estar unido otra vez a Dios. La muerte es estar separado de Dios. Ustedes estaban muertos y yo les di vida. Eso es lo que está diciendo el Señor. Nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Alá, Krishna, Buda. ¿Con quién? Con Cristo. Porque solamente en Él hay salvación. Entonces, Jesús, nuestro Señor, también nos muestra con una claridad cómo es el corazón del hombre. Y lo describe en una parábola. En la parábola que posiblemente muchos de ustedes han leído, o algunos han conocido, porque lo han visto en televisión, otros porque lo han leído, pero dice en Lucas 12, verso 13, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, y lo llama al Señor, le dice, maestro, le dice, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Nuevamente vemos dibujado el corazón del hombre aquí. ¿Por qué? Porque nos hace ver cómo es que nosotros buscamos para el Señor, ¿no? Lo buscamos a Él ¿para qué? Para nuestra conveniencia. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos hacia Dios? Todos nos hemos acercado de esa manera, sin excepción, para nuestra conveniencia, porque lo buscamos ¿para qué? Para que Él resuelva mi problema. Resuelve mi problema. Y lo dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, le dice, ¿no? Este hombre está aprovechando la pausa que está haciendo Jesús para sacar ventaja para lo suyo. Yo creo que el Señor no tenía ningún problema en ese sentido. Pero en el verso 14 vemos que le dijo, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Ciertamente Él es el juez, Él va a ser juez en su segunda venida, y Él es el rey. Pero, ¿qué tenemos que entender acá? Que Él no vino a resolver los problemas temporales. Ah, pastor, tengo problemas con mi matrimonio. ¿Qué, pastor? O sea, que el Señor no ha venido para resolver mi matrimonio. Sí, pero el problema matrimonial es una consecuencia, o el problema de drogas, o el problema del alcohol, o el problema de cualquier adicción, o cualquier problema que sea evidente o no evidente en la vida o en el corazón de una persona, solamente es el resultado de su condición. ¿Me dejo entender? Entonces, Él no vino a resolver el problema temporal. Por eso es que le dice hombre, le dice, ¿no? ¿Quién me ha puesto a vosotros como juez o partidor? ¿Por qué? Porque Él vino a resolver un solo problema que el hombre tiene y no conoce, que es su problema espiritual. ¿Y qué es ese problema espiritual? Que está separado de Dios. Y Jesús le enseñó en Juan 8,
En Juan 18:36, no voy a mencionar todo el verso, pero voy a mencionar lo que quiero rescatar. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Porque si su reino fuera este mundo, él pusiera gente a trabajar. Y pondría orden, pondría, ya, tú eres muy corrupto, tú no vas a gobernar, va a gobernar fulano de tal. Y él comenzaría a entrar y a dirigir. Pero él no vino a hacer eso. Él vino a resolver el problema verdadero que el hombre tiene. Todo lo demás es consecuencia de la corrupción del corazón del hombre. Nosotros no sabemos si el hermano era quien quería apropiarse de la propiedad de una manera indebida o de la herencia, o él quería sacar ventaja a este hombre cuando le dice, Señor, interven y dile a mi hermano. No sabemos. La Biblia no nos muestra más porque no es necesario. Pero el Señor está aprovechando aquí para mostrar cómo es el corazón del hombre. En el verso 15 le dice, y les dijo, mirad y guardaos, ¿de qué le dice? De toda avaricia, porque la vida del hombre, ¿qué dice? No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que cuando él está diciendo, mirad, observa, date cuenta, ponte a cuentas, ten cuidado. ¿Por qué? Porque la vida no consiste en las cosas terrenales. La razón es sencilla, él la da, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y para el mundo esto es felicidad, tener más cosas, lograr más cosas materiales, académicas, de cualquier índole. Y yo no estoy diciendo que estén mal, ojo, son buenas, pero no son nuestra prioridad. Eso no te da o no le da al hombre verdadera felicidad o verdadera satisfacción de su ser, de su vida. Dios lo que nos está mostrando es que la vida no consiste en eso. Entonces, cuando un hombre no entiende en qué consiste la vida, para qué ha nacido, cuál es su plan acá, está condenado a fracasar en su vida. Por eso, y eso lo sabe la gente que tiene mucho dinero, sabe que el dinero no lo es, no es la felicidad. ¿Por qué? Nunca están satisfechos. Y aquí es donde él menciona la parábola que voy a leer. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido ¿cuánto? Mucho. ¿Cuánto había producido? Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cómo está describiendo el corazón de este hombre? ¿Dónde está puesta su mirada de este hombre? En las riquezas. Eso es lo que aparentemente está llenando su vida. Luego vemos, ¿no?, que él está pensando dentro de sí. Y él pensaba dentro de sí, ¿no? Hermanos, es importante que nosotros podamos entender que Dios conoce los pensamientos nuestros. Ahí donde nadie te vio, alguien ya te vio. Amén. Porque él pensaba dentro de sí. Y el hombre a veces piensa, no, ¿quién me va a ver? ¿Quién va a saber esto? Dios lo sabe, es suficiente. Yo me sorprendo de mí mismo cuando en el tráfico, sobre todo, siempre es en el tráfico. Tengo que mejorar un montón. Tengo que cambiar un montón. Pero mis reacciones a veces son terribles. Son malas. Sí, lo digo. Pero el pastor, sí, el pastor. Hasta que yo digo, un día lo voy a encontrar con un hermanito o con una hermanita. ¡El pastor! Pero pasa. Y yo mismo me doy cuenta de la bajeza con que mi carácter necesita ser levantado y entrenado.
O sea, de verdad, no estoy mintiendo, o sea, estoy siendo muy honesto con ustedes. Entonces, este hombre pensaba dentro de sí, y él está pensando que nadie lo está viendo. Dios lo está viendo. Dios sabe lo que está ocurriendo. Pero saben que Dios es paciente. Toma paciencia. ¿A qué hora se arrepiente este hijo mío que lo amo tanto? Amén. Oye, eso creo que ha caído como balde de agua fría para algunos. No. Arrepiéntete nomás. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Cuál era la preocupación de este hombre? Él se dio cuenta que la cosecha de ese año era extraordinaria. Y en lugar de agradecer a Dios, gracias Señor por lo que me has dado, ¿no? En lugar de ver las oportunidades que va a tener, ¿no? Mira, ahora voy a poder sembrar más en la iglesia, oye, eso, para que se siga extendiendo, o voy a poder sembrar más en la gente que está necesitando, o voy a poder hacer esto. Y no, él no está pensando en eso. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde almacenar más mis frutos. Ese es su pensamiento. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a poner? Y él, ¿qué haré? ¿No? ¿Qué haré? Ese es su medio, ¿qué haré? O sea, él no está pensando en el bien de los demás, no está con un corazón agradecido a Dios. ¿Qué hace la Biblia? Dibuja nuestro corazón, amén. Nos muestra cómo somos. Y saben, porque él está diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Acabo de ser bendecido con una super cosecha, pero él se siente desdichado. ¿Por qué se está sintiendo desdichado? Se siente desdichado porque su granero no son lo suficientemente grandes. Entonces, lo que era una bendición se convirtió en un problema. Es como el niño que viene, ¿no? Hay un niñito que está triste porque no tiene que comer. Eso es solamente una historia ilustrada, ficticia, que quiero dar. Pero viene el niño y tú le das 2 manzanas, ¿no? Para que el niño, está contento. Y lo ves tan contento, ay, mira, es feliz, ahora va a llevar a su familia. Y le quieres dar 6 manzanas, pero el niño no tiene cómo llevarlas. Vino triste porque no tenía y se estaba yendo feliz con 2 manzanas, pero tú por querer darle 6 más, como ya no tiene cómo llevarlas, se va llorando, porque era feliz con 2, pero luego que tenía 6, se va llorando, porque no tenía cómo llevar las otras. Y muchas veces el hombre no ve, o sea, simplemente se desenfoca de donde tiene que estar enfocado, como este hombre. ¿Qué haré? Se repetía una y otra vez. Ya llega a una conclusión en el verso 18. Eso haré, dice. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, dice. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Él habla como si él fuera el dueño de ese dinero, de esos frutos, de esos bienes. ¿Quién puede decir esto es mío? Pastor, esto es mío. Sí, es cierto. Pero ¿quién puede decir, mañana voy a seguir teniendo esto, voy a seguir poseyendo aquello? Nadie. Él piensa como si él es el dueño, pero él no entiende que él es un administrador nada más. Él no entiende que él es un administrador. Un administrador de las cosas que Dios temporalmente ha puesto a su servicio. ¿Para qué? Para que él sirva. Pero ¿saben qué? Él está pensando en sus graneros, él está pensando en sacar toda la cosecha. Había una ley, existía una ley en el pueblo judío que les permitía a ellos dejar alrededor de los caminos y en las fronteras de sus territorios, dejar semilla para aquel que no tenía. Porque había gente pobre que no tenía, y parte de la ley de Dios era de que ellos debían dejar esos frutos alrededor para la gente pobre. Para los que no tenían, ellos podían ir y comer y no morirse de hambre. Pero él estaba yendo contra todo principio que Dios había establecido. Entonces, él dice, esto haré. Y la verdad es que él está hablando de una falsa seguridad, como el mundo se sostiene hoy día. El mundo que nosotros conocemos se sostiene en la mentira, no en la verdad.
¿Cómo es eso, pastor, que el mundo se sostiene en la mentira? En el mundo se nos dice muchas cosas que no son ciertas. Que tú vas a ser feliz cuando tengas esto, y cuando lo tienes, te emocionas una semana, 2 semanas, 3 semanas, después se te fue. Al inicio lavas tu carro, después ya... Pero eso no le pasa a ustedes, ¿verdad? Al inicio queremos, o sea, tratamos de hacer, cuidas tus cosas y después ya las desbaratas. El mundo se sostiene en una mentira, nos hace creer cosas, realidades, pensar en supuestos como si fueran verdades absolutas. En Santiago 4, versos 13 al 15, la Biblia nos enseña, ya voy terminando. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos. En otra versión dice, negociaremos y ganaremos. Estoy leyendo Santiago 4, verso 13. Cuando no sabéis lo que será mañana, dice la palabra. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ese es el objetivo que Dios tiene para con los hijos que son entendidos en lo que Él quiere para sus vidas. Expresiones como esta que haré, esto haré, se sostienen en una mentira. Son expresiones insensatas porque nuestros días, no importa si la persona cree o no cree en Dios, igual su vida está en la mano de Dios, sostenida en la mano de Dios. Y ninguno de nosotros sabemos si veremos el día de mañana. Eso depende de Él, no depende de nosotros. Amén. Hoy mismo mucha gente salió de sus hogares y no van a regresar. Entonces, la diferencia de este hombre con David es que el rey David pudo ver su condición, pudo ver su corazón. Y cuando él vio su corazón, ¿qué es lo que hizo? Esto le llevó a tomar una decisión y ver, Señor, perdona mi miseria, cómo me he desviado, cómo he hecho tremenda maldad, o cómo he cometido semejante acto. ¿Me dejo entender? Y por eso es que le dice, Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque David reconoce su condición, mientras que el otro hombre tiene un corazón duro, porque no entiende, Pastor, tú siempre estás hablando de entendimiento. Es que, hermano, el entendimiento, el entender la palabra, te va a hacer ser, valga la redundancia, uno es hacer, pero el otro es el ser, te va a hacer que tu ser sea un ser totalmente diferente, que camines conforme al plan de Dios y no a lo que tú crees o a lo que te han dicho o a lo que has aprendido, porque muchos de nosotros tenemos que desaprender lo mal que hemos sido enseñados en muchas cosas, que el sistema en el mundo nos ha puesto con un solo objetivo, de engañar el corazón del hombre. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al amor de Dios? Señor, como dijo Pedro, tú lo sabes todo. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias.